Soberano Dios, te damos gracias, mi Rey hermoso y precioso. Gracias por permitirnos en esta noche, Señor, estar en este lugar, Dios de los cielos, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, Señor, a ti, mi Rey. Gracias, Señor, por este día precioso, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar, Dios de los cielos. Dándote mil gracias, Señor, por el aire, por la lluvia, por el sol, por todas las cosas, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí, Señor, que estás en medio de nosotros, oh Dios, que vives y que reinas, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Como lo alabarle, bendecirle y exaltarle, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que en esta noche se encuentra en este lugar, Dios de los cielos, por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Te pedimos, oh Dios, que les traiga, Señor, en bendición, Señor, aquellos que no pueden venir a este lugar, Señor, que en el lugar donde estén, Señor, en sus hogares, Señor, seas tú, Señor, glorificándote grandemente, Señor, en la vida de ellos, oh Señor. Te damos gracias, Padre precioso, por el regalo de la vida, Señor. Gracias porque tú, Señor, diste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, oh Dios, cómo lo alabarle, cómo lo bendecirle, Señor. Dios de los cielos, cómo no estar agradecida, Señor, contigo, Señor, si respiramos porque tú nos permites, Señor, hoy respirar, Señor. Si estamos en este lugar es por tu misericordia, Señor. También te pedimos perdón, Señor, en esta noche, Padre, porque sabemos, oh Dios, que pecamos, que reconocemos ante ti, Señor, que fallamos, oh Dios, pero hoy venimos a ti, nos acercamos, Señor, a pedirte, oh Dios, tu misericordia y tu gracia y alcanzar el oportuno socorro, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ahora vamos a cantar, Señor. Vamos a adorarte, Señor, para que seas tú, Señor, recibiendo nuestra adoración, nuestra exaltación a ti, mi Rey hermoso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y replicar al mundo tu amor. Quiero
gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Cada día queremos reflejar a ese Cristo que se entregó por amor en nuestras vidas. Queremos reflejar al mundo ese amor que has dado a nosotros, Señor, y no ser egoístas y quedarnos solo para nosotros, sino también poder transmitirlo, Señor. Como un espejo transmite lo que le llega, así nosotros también queremos transmitir al mundo de ese amor que tú nos vas a dar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te honramos y te glorificamos. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Dios, Señor, pedimos
pedimos especialmente por la salvación de él, Señor, salvación para su alma, Padre precioso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Dios eterno, poderoso, grande y sublime eres tú, Señor. También en esta noche, mi Rey, queremos, Señor, clamarte a ti por las elecciones, Padre precioso, oh Dios de los cielos, para que tengan misericordia, Señor, misericordia pedimos a ti, Padre precioso, por cada habitante de este país, Señor. Padre precioso, extienda tu mano poderosa, detén la mano del hombre fuerte, Señor, de aquellos que maquinan pensamientos malos, Señor, contra nuestro país, Señor, de destruir, Señor, la economía, Señor, de acabar con las regalías, Padre precioso, de este país, Padre precioso, pero tú eres más poderoso que aquel que está, Señor, en aquellas personas que maquinan pensamientos malos, Señor. Sabemos, oh Dios de los cielos, que tú tienes todo el poder, Señor, para cambiar las cosas, Señor. En tus manos está nuestro país, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. También queremos, oh Dios, en esta noche pedirte, Padre precioso, por la economía de este lugar, Señor, de este establecimiento, Padre precioso. Tú sabes, Señor, de que tenemos necesidad, Señor, en este lugar, para embellecer, Señor, este lugar, Señor, donde venimos a congregarnos, donde venimos a exaltar tu nombre, Señor, para que seas tú tocando los corazones, oh Dios, y aquellas personas, Señor, que lleguen a este lugar, Señor, puedan ofrendar, Señor, para extender tu reino, Padre precioso. También pedimos, Señor, por la economía de nuestros pastores, Padre precioso, para que seas tú supliendo toda necesidad que hay en ellos, Padre. Bendícelos, Señor, como hasta el día de hoy tú los has bendecido, Padre. Sígueles bendiciendo, Señor, espiritual y materialmente, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Vamos a estar orando por el predicador de esta noche, por nuestro hermano Michael, para que sea el Señor bendiciéndolo y dándole más y más sabiduría. Señor, te damos gracias, amado Rey. Gracias por la vida de nuestro hermano Michael, Señor. Gracias porque tú le permites estar en este lugar, Señor. Tú le permites, Señor, que en esta noche, Señor, él traiga, Señor, el mensaje, Señor, que tú le has regalado, Señor, de antemano a él, Padre. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos su vida, Señor, bendecimos el ministerio que hay en él, Señor. Te pedimos que le guardes, que le cuides, Señor, que le ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, en este camino, Padre precioso. Tu vara y tu callado le infunden aliento, Señor, cada día que él se levanta, Señor. Le bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que esa palabra que trae, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, va a ser de gran edificación para nuestras vidas, Señor. En tus manos le abandonamos, bendecimos su familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y lo abandonamos en tus manos. Te damos gracias. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por el tiempo, a pesar de que el clima está lluvioso, debemos entender que esas son bendiciones de parte del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos. Vamos a estar leyendo el capítulo 7, pero principalmente vamos a estar enfocados desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Gloria a Dios. Y entonces leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 8. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este,
a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Vamos a estar orando otro momento. Eterno Dios, gracias te damos por este tiempo. Ponemos en tu presencia este tema, Señor, esta predicación, entendiendo que toda la palabra gira en torno a Cristo, la esencia de Cristo. Te glorificamos, te damos muchísimas gracias por cada uno de los hermanos que pueden estar atentos a tu mensaje, Señor. Habla nuestras vidas de una manera muy especial y toca nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú eres quien hace la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos acá un personaje del Antiguo Testamento, Melquisedec, el que escribió el libro de los Hebreos, hace mención a él, siempre apuntando a Cristo, entendiendo de que Melquisedec fue un sacerdote, pero el sumo sacerdote es Cristo. Entonces, Abraham le tuvo respeto a Melquisedec y quisiera colocarle un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros respetamos a nuestros padres? Eso debería ser normal, que respetáramos a nuestros padres. Y nuestros padres, siendo hijos, respetaban a sus padres, y sus padres, siendo hijos, respetaban a sus padres, a sus antecesores. Entendiendo de que Cristo está en el principio, aún mayor respeto debemos tenerle a Él. Consideración, recordando de que nosotros respetamos a nuestros padres porque son mayores que nosotros. Así Cristo, que no tiene principio y no tiene fin, es mayor que toda la creación. Y debemos recordar que ese Melquisedec es una tipificación de Cristo. El importante de ese tema no era Melquisedec, sino a quién apuntaba Melquisedec. A Cristo, ¿sí? Y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vemos que ese Melquisedec era sacerdote, y quisiera hacerle una pregunta. ¿En ese tiempo ya existía la tribu de Leví? No. Recordemos que los Leví es hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Y en ese tiempo todavía estaba vivo Abraham. Todavía no había el Señor colocado a los levitas como sacerdotes, porque todavía no estaban, digamos que todavía no habían nacido. Por lo tanto, eso también hace referencia de que Jesús, ¿de qué tribu vino Jesús? De la tribu de Judá, la misma tribu del rey David, el cual no eran encargados para el sacerdocio. Pero aún así, Jesús fue es y seguirá siendo el sumo sacerdote de nosotros. Debemos conocer la historia que se nos relata en la Biblia acerca de ese personaje. Los capítulos siguientes seguirán hablando de Melquisedec, pero siempre enfocándolo en Cristo. Cristo como referencia. Recordemos que Melquisedec fue sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Melquisedec era rey, Cristo es nuestro rey. ¿Sí? Siempre esas comparaciones, porque a veces caemos en la idolatría del personaje, entendiendo que todo personaje del Antiguo Testamento, Melquisedec, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los que vinieron después de ahí son personajes que tipifican a Cristo.
Siempre el enfoque es Cristo. Y hay algo tan importante en uno de estos versículos, en el versículo 2, al final, dice, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Qué rey es el único rey que puede traer paz? Recordemos que el mundo quiere ofrecernos una paz camuflajeada, pero el único que sacia nuestra vida y que verdaderamente nos da paz es el Señor. ¿Por qué? Porque paz no es que todo esté tranquilo, no es que todo esté bonito, no es que yo esté bendecido, bien, siempre riendo, no. Paz es entender que aún en medio de las dificultades el Señor está conmigo. Paz es entender que en medio de esas dificultades el gozo del Señor es quien me fortalece. Eso es la verdaderamente paz. Y una vez un profesor en la universidad nos colocaba un ejemplo. Nos colocó 2 cuadros. En una donde estaba un pajarito durmiendo y caía una cascada. Y en la otra estaba otro pajarito durmiendo pero estaba lloviendo. ¿En cuál de las dos nos simbolizaba la paz? En el segundo. A pesar de las tormentas, él permanecía en paz. Porque a veces cuando todo está bonito creemos que tenemos paz. Y a veces descansamos en nuestra propia convicción y en nuestras propias fuerzas. Jesús no tiene una ascendencia genealógica porque ¿quién fue primero que él? Si él estuvo en la creación. Si por medio de él las cosas fueron creadas. Pero si vemos que cuando vino y se hizo hombre, vino de una tribu que no era de la tribu de Leví. Jesús es desde el principio y siempre ha sido él. Vemos el versículo 3 que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Permanece sacerdote para siempre. Y es algo que debemos recordar siempre. Aquí se está refiriendo a Melquisedec, pero tipificado en Jesús. Y hermanos, nuevamente les digo, no debemos leer la Biblia siempre con la mirada en Cristo. Todo es alrededor de Cristo. Desde el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento es para que Cristo sea glorificado. Recordando que en el versículo 4 dice, ¿cuán grande es este sacerdote? Dice de la siguiente manera, considera pues cuán grande era este sacerdote, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Sigue hablando de la misma persona, sigue hablando de Melquisedec. A veces nosotros creemos que Melquisedec fue algo simbólico, pero si nosotros decimos que Melquisedec fue algo simbólico, la muerte de Cristo también puede ser algo simbólico entonces, y caemos en esa farsa. Debemos comprender que esas son historias verdaderas que siempre tipifican y siempre apuntan a Cristo. Así como nosotros no vivimos en el tiempo que Cristo fue crucificado. Muchos pudiesen decir que fue mentira, pero nuestra convicción verdadera es que fue algo real. Recordemos que no habían nacido todavía los hijos de Jacob. Ahí viene la tribu de Leví. Eso es algo que para poder entender este texto debemos considerar. Porque si no decimos que Dios es mutable, que Dios cambia. No, y Dios no cambia. Dios siempre permanece en su inmutabilidad. Es un atributo que solamente tiene Dios. El versículo 7 dice que si el menor es bendecido por el mayor. Nosotros somos los hijos, Él es nuestro Padre. Así como nosotros, nuestros padres, cuando estamos pequeños nos dan de comer, como nuestros padres cuando estamos pequeños nos alimentan, nos guían, nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar. Así es el Señor con nosotros. Nos alimenta, nos guía en el camino de Él. Cada día nos va perfeccionando en su obra. ¿Por qué? Porque Él es el mayor. Cuando entendemos que Dios es mayor que nosotros, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestra altivez, va al piso. Y hacemos lo que dice el coro, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y es así, cuando nosotros, nuestro orgullo mengua, el Señor crece en nuestras vidas.
Debemos recordar que no somos bendecidos en plenitud por las personas. Alguien nos puede bendecir con algo, pero en plenitud el que nos bendice es el Señor. Y que Jesús fue quien nos bendijo a través de su muerte. La mayor bendición para nuestras vidas es que el Señor se entregó a sí mismo por nuestros pecados y nos ha salvado. Esa bendición que no tiene comparación. Cualquier persona nos puede bendecir dándonos algo que necesitemos, X cosa, comida, vestido, nos puede bendecir, pero la bendición del Señor es la que nos enriquece. Debemos entender que los sacerdotes debían hacer rituales porque la expiación de pecado, para la expiación de pecado, por eso es que sacrificaban corderos, los mataban, estaban en el Antiguo Testamento, debían hacerlo para que el pueblo pudiese ser limpiado, para poder expiar sus pecados. Pero Cristo mismo es la expiación por nuestro pecado. Debemos recordar que el sacrificio perfecto solamente se hizo una sola vez. Los otros eran sacrificios, esos sacrificios de corderos, siempre apuntaban al sacrificio perfecto que es Cristo. Por eso es que todo lo que gira en torno, todo lo de la Biblia gira en torno a Cristo. Siempre, ayer hablando con los jóvenes, le decía que cada uno describiera un atributo de Dios. A veces algunos dijeron 2 y se nos perdió porque después no conseguimos más, pero dentro de esos atributos estaba la perfección. Dios es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. Dios es perfecto en esencia y nosotros no somos perfectos, pero vamos en ese proceso de perfección porque alguien perfecto es quien puede perfeccionar. Si alguien es imperfecto, no perfecciona nada. Por eso, cada quien cuando tiene habilidad en algo, va haciéndolo cada vez mejor. Por lo menos, Gabriel que juega básquet, él no es perfecto, pero cada vez lo va haciendo mejor. Va en ese proceso. No lo puedo decir yo, que yo no juego básquet, yo no puedo enseñar a alguien si yo no sé eso. Cristo es perfecto porque su sacrificio fue perfecto. El segundo aspecto, ya vimos en el primer aspecto que Jesús tipificado en Melquisedec. El segundo aspecto, Jesús es mayor que los mismos sacerdotes, los levitas. Tipificado en Melquisedec, mayor que los levitas. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice de la siguiente manera. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera para el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Vemos que sigue hablando de Cristo. Hace referencia a Melquisedec, pero apuntando siempre a Cristo. ¿Por qué? Porque es que veníamos viendo en los capítulos pasados que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior, que Jesús es el sumo sacerdote, y aquí lo ratifica de nuevo. Aquí el autor hace referencia de que Jesús está por encima de los levitas, que aún el sumo sacerdote del tiempo de los levitas no era suficiente y no era suficiente para el pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo no se podía entregar a sí mismo por redención de los pecados del pueblo, pero Cristo sí lo hizo. Abraham pagó los diezmos por él y por su casa. Y dentro de su casa estaban los de la tribu de Leví. Porque ahí vemos otra vez Abraham, Isaac, Jacob, la tribu. Los 12 hermanos de la tribu. Entonces, si Melquisedec tipifica a Cristo
y Abraham le entregó los diezmos a él, entregando como reverencia a Cristo, enseñando obediencia, ¿quiénes eran los de la tribu de Leví para que fuesen mayor que Cristo? Nada. Cristo siempre apuntando en todo texto. Observamos que desde el versículo 9 hasta el versículo 13 sigue apuntando a Cristo como ofrenda perfecta para la salvación de las personas. Y vemos, ¿qué persona puede considerarse plenamente santo para que pudiese ser entregado como un cordero? Nadie. ¿Qué persona puede considerarse plenamente justo para justificar a los injustos? Solo Cristo. ¿Cómo? Cumplió cabalmente la ley y nos pudo justificar a través de su vida. Los levitas hacían sacrificios. Cambio de sacerdote necesario es que haya también cambio de ley, dice el versículo 12. Y esto lo vemos de que nosotros ya no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia. Y muchas personas pueden caer en contienda y decir, bueno, es que entonces Dios cambia. Dios dice primero se salvan por la ley, después Dios dice se salvan por gracia a través de Cristo. No, no es que Dios cambie, Dios es inmutable en lo que dice. Pero Dios ya conoce nuestro futuro, ya Dios destinó, es la misma, lo que cambia es la forma, pero no el fondo. El fondo, el sentido, es la misma salvación de las personas. La forma, la ley, antes era bajo la ley, ahora es bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley nos hacía entender que nosotros no éramos suficientes para salvarnos. Siempre de que nosotros éramos pecadores, que a través de nuestras acciones no era suficiente salvarnos. La gracia nos hace referencia de que Cristo ya pagó mi precio y de que lo que yo hago es reflejar a Él. Porque yo no puedo hacer nada para salvarme, pero debo entender que ya alguien pagó por mi precio. Jesús cumplió la ley a la perfección. Fue alguien sin pecado, sin mancha. Lo hizo para que nuestras vidas no fuesen juzgadas según la ley, sino que a través de Él fuéramos justificados ante la ley. Recordemos que las leyes se establecen para regirnos, para organizarnos, para que las personas puedan tener un orden. Y si aquel que cumplió cabalmente la ley nos justifica, se coloca en nuestro lugar, entonces la ley a través de la ley, Él nos justifica ante el Padre. Como tercer aspecto debemos considerar de que Jesús es un sumo sacerdote perfecto para siempre. Desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos seguirá siendo el sumo sacerdote. Eso significa que Él es suficiente para todo. El versículo 15, vamos a leerlo, hace referencia a algo muy importante. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Vemos que el autor sigue tipificando a Cristo, a semejanza de Melquisedec. ¿Para qué? Para que el mismo pueblo, como el pueblo venía, se le está entregando la carta a un pueblo hebreo, judío, como ellos conocían la ley, para que ellos ya entendieran que en esa ley se apuntaba siempre a Cristo. Hace referencia a nuestro Cristo, ya que Jesús provino ascendientemente de la tribu de Judá, de donde era el rey David, y proféticamente tenía que venir de ahí, porque en el Antiguo Testamento, en la ley, también estaba escrito que Jesús, que el Salvador, que el Mesías, debía descender de la tribu de Judá. El versículo 17 dice de la siguiente manera, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo vuelve y lo repite nuevamente, tú eres sacerdote para siempre. Jesús mismo como sacerdote para siempre. Y no solamente como sacerdote, sino como esa ofrenda ante los ojos de Dios, como ese sacrificio. No solamente era el sumo sacerdote, sino el sacrificio mismo. Recordemos que Jesús siempre ha sido nuestro sumo sacerdote. Él vino en el momento preciso y en el tiempo preciso que Dios destinó
para realizar el sacerdocio perfecto, puro y santo. El pastor lo decía en una de sus predicaciones, Jesús no vino en la época de los presidentes, dictadores, monarcas, Él vino en la época de los reyes. Un rey que era puesto por el mismo Señor, por el mismo Dios. No era puesto a ojos de la persona o a dedo de las personas, sino por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es rey. Debemos entender que nuestra esperanza o nuestra relación con Dios debe estar basada siempre en Cristo. Si usted tiene su esperanza en otra persona que no es Cristo, está perdiendo su tiempo, porque esa persona no lo va a poder salvar. Y si usted cree que X persona, que X santo, como le dicen, que X santa, que X imagen lo va a llevar a la presencia de Dios, usted está perdiendo el tiempo. Porque solamente en Cristo podemos tener relación con Dios. Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ahora somos justificados mediante la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecíamos. ¿Por qué? Porque nosotros, según la ley, somos culpables y el pago de nuestro pecado es la muerte. Pero a través de Cristo somos justificados mediante un nuevo pacto. ¿Qué significa fiador? Aquí uno de los versículos de la Biblia hace mucha referencia a fiador. Yo busqué por internet sinónimos y dice responsable o encargado de algo. Y lo podemos ver porque cuando alguien hace un préstamo a un banco, a X entidad, dice, un fiador, X fiador. Vemos que como la persona misma, cuando una persona no puede pagar eso, el fiador es el responsable de pagar. Por eso es que Cristo pagó nuestro pecado, lo que nosotros, por nuestro pecado, el precio que teníamos que pagar nosotros porque nosotros no pudimos pagarlo. Cristo es un sumo sacerdote eterno. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en Génesis, Dios creó todo lo que vemos, pero lo creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad creó todo lo que vemos. Características del sumo sacerdote perfecto. Debemos recordar que el sumo sacerdote perfecto debe ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y sublime. Santo. ¿Qué sumo sacerdote podrá ser santo? Si igualmente ellos mismos debían rendir sacrificio por el pecado de ellos mismos. En el Antiguo Testamento ningún sacerdote era inocente, porque eran pecadores conscientes de lo que estaban haciendo. El único santo y sumo sacerdote perfecto es y seguirá siendo Cristo. Por eso, solamente a través de Él es que nosotros podemos entrar ante el Padre. Debía ser un sacrificio perfecto y agradable ante los ojos de Dios. Un sacrificio puro, enseñar de obediencia a Dios y enseñar de alguien, debía ser alguien santo, porque Dios es santo. Para que nuestros pecados recayeran sobre Él. Por eso Cristo cumplió la ley a plenitud y se hizo hombre siendo Dios para pagar nuestro pecado. En conclusión, Melquisedec fue un sacerdote diferente de la tribu de Leví, que simboliza a Cristo que provino de la tribu de Judá. Físicamente, pero entendiendo de que Cristo ya era antes de Melquisedec. Jesús es y seguirá siendo el sumo sacerdote perfecto y único. Eso no tiene debate, eso no tiene contradicción. De que Cristo es suficiente. Solamente a través de Él nuestros pecados son borrados.
Así que debemos poner en práctica, debemos entender que nuestras obras no nos salvan, como lo hacían bajo la ley, que hacían lo bueno, trataban de hacer muchas cosas buenas para estar conforme a la ley, pero Cristo es quien nos ha salvado. Solo tenemos un sumo sacerdote perfecto y debemos entender que ese sumo sacerdote perfecto ya pagó por nuestro precio, por nuestro pecado. Nosotros cada día debemos parecernos más a Él. Y así como Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, debemos entregar nuestras vidas a Cristo, entendiendo que Melquisedec tipificaba a nuestro Salvador. Por eso, hermanos, así como Abraham entregó sus diezmos, enseñar de obediencia, enseñar de gratitud, enseñar de respeto, nosotros también debemos entregar nuestras vidas al Señor en señal de obediencia, en señal de gratitud y enseñar de respeto a Él. Dios le bendiga. Eterno y soberano Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hemos comprendido cada día que Melquisedec fue algo histórico que pasó en la realidad. Así como la muerte de nuestro Salvador, en redención por mi pecado, así como el diluvio, muchas cosas que pudieron pasar antes, pero te damos muchísimas gracias porque todo eso apunta a Cristo. Todo eso apunta al sacerdote perfecto, a nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo. Aquel que se entregó como sacrificio puro y perfecto delante de tu presencia para que nuestra relación contigo se restableciera. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestro fiador. Entendiendo que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos hacer nada para tener entrada delante de tu presencia, pero que tú, Dios Todopoderoso, en tu plenitud, en tu inmutabilidad, entregaste a tu Hijo Jesucristo en redención de mi pecado. En Cristo Jesús, la gloria y la honra sea para ti. Amén. Gracias, Michael. Dios lo bendiga. Gracias a los hermanos, quiero hacerlo de una vez en el culto que han estado conectados, que se había caído la transmisión. Creo que cuando pasa un determinado tiempo como que se va, entonces se cayó a los 12 minutos. No alcanzaron a estar en la última canción ni en las primeras oraciones, pero se reconectaron cuando empezó la oración y la predicación. Quiero hacer una salvedad para de aquí las siguientes enseñanzas y una petición para que volvamos a orar, si ya lo hicimos ahorita, y sigamos orando. La salvedad es muy importante porque es algo que se ve de muchas formas en las iglesias cristianas, es cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento y cómo se salvan en el Nuevo. Michael hablaba la ley, Antiguo Testamento, la gracia en el Nuevo Testamento. No vamos a profundizar, eso es para una clase, pero al mismo tiempo debemos estar claros en que aunque en el Antiguo Testamento se dio la ley y la gente debía cumplir la ley, de todas formas se salvaban por gracia. ¿Por qué? Porque alguien tendría que pagar algún día por ellos, porque ellos no podían salvarse por gracia. La ley estaba, como lo explicó Michael muy bien, y lo explica el Nuevo Testamento, para que ellos se dieran cuenta que necesitaban que Dios los salvara. Y en el futuro vendría alguien que los salvara. De tal manera que, como se han dado cuenta en Hebreos, el siguiente tema continuará con lo del sumo sacerdocio de Cristo, porque en su gracia, en su regalo gratuito, Cristo es el que está entre nosotros y Dios. Es el mediador, el sacerdote. ¿Sigue el tema? Al siguiente hermano que le toque en el siguiente tema va a decir el texto en el capítulo 8. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote y continúa, pero ahora va a decir que es sacerdote de un mejor pacto que el del Antiguo Testamento, porque tiene mejores promesas, y ahí es donde se va a ver la gran diferencia con el Antiguo Pacto, en la siguiente predicación. Ya la siguiente, al final del 9 y el principio del 10, van a hablar sobre el mejor sacrificio, Cristo es mejor sacrificio. Es una salvedad. La otra es una petición, sigamos orando, por favor, por las personas que están en dificultades por el invierno. Hubo un barrio aquí en Bucaramanga que se inundó, que está debajo del viaducto. Estas lluvias, la lluvia de hace días, la de ahora, algunos hermanos se excusaron no poder venir,
Oremos mucho porque nosotros de pronto estamos bien acomodaditos, pero hay personas que están en dificultad por ello. Terminamos orando por ello y por las elecciones, para que Dios traiga protección en nuestro país y paz. Padre, te damos gracias. No queremos cerrar este servicio sin recordar, Señor, que tanto los tiempos climatológicos como los tiempos sociales o políticos están en tus manos. Y por eso a ti imploramos, Señor, que tú contengas por tu gracia los cielos conforme a tu voluntad, para que no haya tantos daños y tantas consecuencias sobre no solo carreteras, no solo sobre la misma geografía, sino sobre vidas. Personas que tienen su casa en un lugar peligroso, Señor, que se puede derrumbar. Pedimos que tú seas extendiendo tu mano, conteniendo todo esto para que puedan seguir viviendo allí o poderse trasladar, que tú les des los recursos a través del gobierno, amigos, de ellos mismos, les des la sabiduría y los recursos para poderse reubicar, Señor. Guárdanos también de todo accidente, guarda a los hermanos que han estado enfermos por los cambios de clima, pero sobre todo pon tu mano sobre tu pueblo, Señor, para que con todos estos cambios no haya tragedias, pero también que sepamos cómo vivir, cómo desplazarnos, cómo congregarnos, cómo trabajar, cómo hacer vida en medio de estos tiempos climatológicos. Y pon tu mano trayendo paz. Hay seguramente poblaciones, como siempre lo ha habido en muchas otras elecciones, pero ahora aún más por la polarización de esta época, que tal vez se sienten amenazadas, amedrentadas para salir a votar. Te pedimos que tú guardes a las personas, que tú hagas que se guarde el orden, que tú contengas la maldad, que tú pongas freno en las conciencias y en los corazones, que tú obres circunstancias para que no se den problemas o dificultades, y que tú hagas tu santa voluntad en medio de Colombia, Señor. Puedo pedirte, oh Santo Dios, aunque es el derecho, y podemos pedirte, aunque es el derecho de cada uno de votar conforme quiera, que por amor de tu nombre hagas que los colombianos salgan a votar y no voten en blanco, que decidan y sean responsables frente a lo que viene en nuestro país, para que sea quien sea que gane y a quien tú pongas a través del voto, todos podamos decir, yo por lo menos hice lo que tenía que hacer, expresé mi opinión. Y gracias, Señor, gracias por darnos la bendición de vivir en este país, gracias por los hermanos que vienen de Venezuela, pedimos también por Venezuela, gracias por los países, gracias porque hay un gobierno y al menos hay un orden que tú usas para contener la maldad. Te pedimos que nos bendigas con un gobierno que nos permita vivir quieta y reposadamente para vivir en toda piedad y honestidad. En el Evangelio, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que descansen, que estén muy bien. Gracias por estar en este día. Un abrazo para todos.